Hola, yo soy Joaquín Rey, esto es Giro en Washington. La semana pasada, el día viernes, se dio un suceso muy importante en la política de Estados Unidos. Falleció la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, conocida allá como RBG. Yo diría que hay pocas mujeres que han sido tan trascendentes en la vida pública de Estados Unidos en las últimas décadas. Desde sus inicios como abogada en los años 60, en un mundo dominado por hombres en la profesión legal, ella experimentó la discriminación en carne propia como abogada, se le cerraron muchas puertas por el hecho de ser mujer, y al haber experimentado esto, ella tomó la igualdad de derechos y la promoción de derechos para mujeres como una bandera que acompañaría en toda su carrera. Primero como abogada en causas de mucho interés nacional, y luego ya en la Corte, cuando fue propuesta y designada por el presidente Clinton allá por el año 93. Muchas de las sentencias que se discutieron en la Corte fueron... RBG tomó el liderazgo en estas sentencias en temas vinculados a derechos de las mujeres. Por ejemplo, una muy emblemática es del año 96, una sentencia que declaró inconstitucional la prohibición que ciertos estados daban para que mujeres ingresen a los institutos armados. Una prohibición absurda. Bueno, RBG fue la voz cantante en esa sentencia que revirtió estas prohibiciones. Luego, más recientemente, en el 2015, también hubo esta famosa sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que concierne a las minorías sexuales en Estados Unidos. Bueno, RBG fue la voz cantante y la luchadora que desde la Corte promovió esta sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Y además de su influencia en el mundo legal y además de haber sido la promotora de sentencias muy importantes, RBG era una suerte de ícono pop en la actualidad, hasta el día de su muerte, y una suerte de influencer para las generaciones más jóvenes, algo insospechado para una abogada octogenaria. Pero había algo en su estilo desenfadado, en la manera en que ella hablaba, incluso en su rutina semanal de ejercicios que seguía hasta pasados los 80 años. Había algo ahí que generaba una fascinación que ningún otro juez de la Corte Suprema ha generado. Y esto lo convirtió en un ícono. De hecho, hay documentales sobre su vida, ¿no? Y es un personaje que fascinaba mucho, sobre todo a los más jóvenes. Y que vale la pena que ustedes puedan conocer un poco más y la googleen. Ahora, el fallecimiento de RBG está desatando una guerra tremenda, una guerra política muy áspera que vamos a ver en las próximas semanas en Estados Unidos, porque se da en el contexto electoral. ¿Y qué pasa? Como dije, los presidentes son los que están a cargo de proponer a los miembros de la Corte Suprema que luego son ratificados en el Congreso, en el Senado. El presidente Trump, estando solo a 6 semanas de una elección que muy probablemente terminará con su presidencia, ¿debiera Trump designar a un reemplazo que luego pueda ser confirmado por el Senado? Bueno, muchos republicanos creen que sí. Pero estaría bien esto, estaría bien que el presidente que probablemente salga vaya a designar a un juez que va a permanecer por décadas, porque es un puesto de por vida. Yo considero que no, y además considero que no porque hay que recordar que en el 2016, cuando Obama, 2015, 2016, cuando Obama estaba terminando su presidencia y había un sitio por llenar en la Corte Suprema, Obama quería proponer un candidato, pero el Senado y la Cámara Baja, el Congreso, se lo impidió. Le dijo que en el último año del mandato no había sentido que un presidente llene ese sitio. Bueno, imagínense entonces en el último mes, los últimos 2 meses, ¿no? Con menos razón, ¿no? Pero bueno, va a ser una batalla encarnizada y sobre todo porque si es que Trump llega a confirmar un sitio más en la Corte Suprema, esto ya consolidaría una mayoría muy conservadora, que es lo que quiere impulsar el Partido Republicano en la Corte Suprema. Y es una mayoría que duraría probablemente décadas, porque son encargos de por vida, como decía. Entonces hay que seguir muy de cerca esta discusión que se va a dar a nivel político en Estados Unidos y que va a marcar muy probablemente el tono de la campaña presidencial en las próximas semanas. Estamos a poco de esta elección del 3 de noviembre. Yo los mantengo al tanto de lo que suceda en una próxima edición de Giro en Washington. Chau.